con Ayu y Edix, que se acercaron, querían practicar su inglés, así que estamos hablando hace un rato y de paso aprendiendo español y practicando Bahasa Indonesia, Bahasa Bali con ellos. Como les contamos en episodios anteriores, durante el viaje tuvimos un pequeño contratiempo. La tarjeta de memoria de la cámara se quemó y nos quedamos sin parte del material. Por eso, la línea temporal se va a sentir un poco distinta, y este episodio reúne momentos de varios días. Después del silencio de Ñepi, Lovina volvió a llenarse de vida. Familias en la playa, risas, juegos, música en el muelle. Los ogo-ogo, algunos, aún descansaban en la costanera, recordando la víspera. Estamos volviendo caminando al alojamiento por la playa y miren el atardecer atrás mío. Es hermoso. Y el día cerró con un atardecer que parecía pintado. Camino de vuelta al alojamiento antes de salir a cenar. Al día siguiente viajamos hacia Bedugul y nos encontramos con un Bali completamente distinto al que veníamos conociendo. En este pueblo la mayoría de la gente es musulmana y como coincidimos con el mes de Ramadán, los rezos de las mezquitas se dejaban oír varias veces al día. En la calle descubrimos también nuevos sabores. Probamos el martabak, una masa rellena y frita que puede ser salada, con huevo, verduras o carne, o dulce. En este caso, el dulce se llama terang bulan, una especie de panqueque esponjoso relleno de chocolate, maní o queso. Todo preparado en un pequeño carrito frente a nosotros. Por suerte, Marco registró todo el proceso. No, que está todo el chocolate calentito ahí adentro. Chicken. Chicken, yes, please. Uno salado y uno dulce. Correte, hijo. Hijito, por favor, correte un cachito. ¿Me tenés esto, mi amor? Por favor, un cachito.
¿Se ve? La comida callejera de Bali es lo mejor que nos pasó en la vida. Es pollo, ¿no es cierto? Cebolla verdeo, pareciera. Choclo. Choclo, Y ahí, la masa está riquísima también. una masa frita. Más tarde, en el mercado tradicional de Bedugul, la lluvia le daba un aire especial a los puestos llenos de plantas y colores. Y mientras avanzaba el día, muy cerca de nuestro alojamiento, nos encontramos con una mezquita. Desde allí se escuchaban recitaciones del Corán, algo totalmente nuevo para nosotros, y que nos sorprendió en Bali, donde la mayoría de la población es hindú. Sin saberlo, habíamos elegido pasar los próximos 2 días en un pueblo donde ocurría lo contrario. La mayoría era musulmana, y había al menos 3 mezquitas en 1 kilómetro a la redonda. Así cerramos esa jornada, para al día siguiente comenzar a descubrir una de las joyas más icónicas de la zona, el templo Ulun Danuberatan. No solo se recontra alargó, sino que se nos descompuso el aldito, se siente mal. Así que me parece que de acá nos vamos derecho a casa. Llueve demasiado, así que vamos y tenemos un solo paraguas. Vamos a hacer tiempo abajo de un techito y esperar que pase porque es tremendo lo que llueve. Este templo atrás. Estoy sacando fotos. No me gustó mucho el lugar. Demasiado turístico. Mucha gente posando duro para el Instagram. No está muy piola. Nos arrepentimos un poco de haber venido, pero qué sé yo. Por otro lado es el lugar para verlo, ¿no? No lo encontrábamos a Marco y está por allá. Así que ahora en un acto de valentía cruzamos corriendo. ¿Estás preparado? ¿Nos acercas? 1, 2, 3. Por suerte, tan mal no se sentía Aldito, porque comió como hace siempre. Pedimos un plato que vimos ayer que se llama nasi soto, que es una sopa de pollo con verduras y huevo y obviamente nasi, arroz, así que está tremendo, buenísimo. Muchísimo la atención esta mezquita, lo grande que es y lo linda que se ve. Estamos subiendo para ver si, casualidad, nos dejan entrar. Es la que les mostrábamos en el video de ayer. Vamos a ver si nos dejan entrar. La intención era entrar, pero no hay nadie como para preguntar y no quiero faltar el respeto y entrar. De por sí vi que había zapatillas afuera y que la gente venía y entraba, pero no había nadie del lugar donde preguntar, así que por las dudas, mejor preguntar.
seguimos probando cosas nuevas. Esto es algo con chocolate que no sabemos qué es. Y esto es algo con gelatina y otras cuestiones que tampoco sabemos qué es. Y justamente como no sabemos qué es, lo vamos a probar. Permiso. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. Y cuando llega la hora de romper el ayuno, al caer la tarde, todo cambia. Las calles se llenan de gente, de aromas y de comidas recién preparadas en pequeños puestos y carritos. Para nosotros fue una experiencia única, no solo por el ambiente, sino porque en esta zona casi nadie hablaba inglés, lo que nos llevó a comunicarnos de otras maneras y a vivirlo de una manera todavía más auténtica. What is the name? Cumberland. Cumberly. Cumberly. That's all right. ¿No sería chocolate? Sorry. ¿Se puede probar? Sí, vamos a probarlo. ¿El de chocolate cómo está? Buenísimo. Es chocolate bien amargo, ¿eh? Sí, qué rico. Cacao bien amargo. Nuestras amistades balinesas. Nuestra guía de turismo. Pichicha. Lo bueno que ahora en vez de un perro lo siento. Y así cerramos este recorrido de varios días en Bali. Pero todavía queda un poquito más. Quédense hasta el final, que ahora llega nuestro clásico collage con las fotos de esta etapa del viaje. Si les gustó acompañarnos, no olviden suscribirse al canal para seguir viajando con nosotros. ¡Hasta la próxima! Pay attention to sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down, I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit. When I'm further my own, there it is, catching only part of it. To just be, to really see something other than just me. To lean in, look around, open up to the sound. If I could give you more than half an ear, if I could give you more than half an ear. I hit the brakes, throw stones into a quiet lake. What is it you're really saying? I turn the thoughts to little waves, space on either side of every single word I write. I found you in another line. Notice all the time it takes to just be, to really see something other than just me. To lean in, look around, open up to the sound. If I could give you more than half